Dios les bendiga. Esta es nuestra clase número 37. Es bien interesante ir estudiando las fiestas judías y esta es la tercera de las fiestas, la fiesta de las primicias, y les tengo por aquí una propuesta de los temas a analizar en la sesión de hoy, donde vamos a estar estudiando algunos pasajes clave, vamos a estarles dando lectura, vamos a estar estudiando también eh, los nombres en hebreo que tiene la festividad, los pasos para la celebración de esta festividad. Y les anticipo que el apóstol Pablo hace una correlación entre el ofrecimiento, ahorita les voy a explicar qué es esto de la primer gavilla, con la resurrección del Señor Jesucristo. Y eso nos va a transportar a Primera de Corintios 15, a ir analizando puntos bien fundamentales de nuestra fe. Para eso vamos a estar dando lectura a algunos pasajes de las Escrituras, como ya es costumbre, nuestro primer pasaje, que es nuestro pasaje introductorio, y posteriormente el último pasaje para que usted en casita, con más tranquilidad, pueda estar estudiando los demás pasajes que tenemos listados. El primero es Levíticos 23, de los versículos 9 al 14. Levítico 23, 9 al 14. Vea lo que dice la palabra. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. De ahí vamos a leer un pasaje que ahorita les voy a explicar cómo se relaciona propiamente con lo que estamos estudiando. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, de los versículos 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias. Subraye por favor si puede ahí esa palabra, porque ahorita vamos a estudiar qué significa primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque como así en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ok. Quiero recordarles el tema para que no nos perdamos. Estamos hablando la fiesta de las primicias. Y yo sé que la primera duda que va a surgir es cómo se relaciona Levíticos. ¿Qué relación posee Levíticos 23 con Primera de Corintios 15? Ahorita se los voy a explicar, pero lo vamos a hacer desde los textos griegos. Entonces sí necesitamos poner mucha atención para ir comprendiendo propiamente qué correlación existe. Vamos a empezar con los nombres en hebreo de la festividad. Se conocía como Hag Hakatzir, que significa la fiesta de la cosecha,
como Yom Habikurim o el Día de las Primicias, y también se conocía con el nombre de Yom Hakel, Día de la Congregación. Propiamente, recordemos que los pasos de la celebración de la festividad iniciaban, o esta festividad iba a comenzar cuando ya el pueblo estuviera en la tierra prometida. Vamos a ver qué es lo que dice Deuteronomio 26:1. Va a ser alusión al texto que acabamos de leer, pero es importante entender que esta fiesta se iba a celebrar solo cuando el pueblo llegara a la tierra de Canaán. Vea lo que dice la palabra. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Entonces el primer paso era llegar a la tierra prometida, ¿sí? Ahora, posterior a esto, el pueblo debía de ofrecer, cada familia debía de ofrecer una gavilla de trigo. Ahorita les voy a mostrar una foto de cómo queda un rollo de gavillas de trigo. Vamos a ver este punto del ofrecimiento de la gavilla en Levíticos 23:10. Vea lo que dice la palabra. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Amén. Este es el segundo paso de la celebración de la festividad de las primicias para quienes están conectando con nosotros. Tercer paso, ellos empezaban a recordar cómo Dios en medio del desierto había sido fiel con ellos, había guardado su pacto y su misericordia para con su pueblo. Vea por favor qué es lo que dice la palabra del Señor en Deuteronomio 26. Deuteronomio 26. De los versículos 5 al 11. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió de Egipto y habitó allí con pocos hombres. Allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión, y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Vean que es bien interesante este punto. Posteriormente, bueno, ya se ofrecían holocaustos, se ofreció un macho cabrío para expiación de los pecados y las ofrendas vegetales, estas ofrendas de flor de harina amasada con aceite y libación de vino. No me quiero detener aquí por no entrarle a lo pesado de este punto. Vamos a empezar, para quienes están conectando con nosotros, Dios les bendiga, vuelvo a retroceder un poco. Estamos estudiando la fiesta de las primicias. Acabo de explicar hasta este punto lo más general
Pero por favor, en este preciso momento todos pongamos atención. ¿Qué relación existe? Lo vuelvo a repetir para quienes están ingresando. Entre Levíticos 23, 9 al 14 y Primera de Corintios 15, 20 al 23. Está difícil entender la relación. Solamente a través de los textos griegos se puede entender. Por eso necesito que pongamos mucha atención, por favor. Que estemos atentos. Entonces, eh, aquí empieza lo complejo. Vaya, por favor, si tiene usted una Biblia en la revisión Reina Valera 60. Yo aquí les puse el texto por si no la tienen, si tienen otra versión. Vea lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 15, 20. ¿Qué relación existe entre el ofrecimiento de la primer gavilla con la simbología cristológica? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias, ojo, porque ahorita vamos a estudiar en griego qué significa, de los que durmieron es hecho. A ver, primicias en el griego se dice apargé. Apargé es un vocablo cultico del Antiguo Testamento que está relacionado con el levantamiento de la primer gavilla en la fiesta de las primicias. Ojo, si no leemos en griego no vamos a entender o a saber este dato. Ahora, el apóstol Pablo, al hacer una correlación con la fiesta de las primicias y con la resurrección del Señor Jesucristo, vamos a saltarnos un versículo y vamos a ver qué es lo que dice. En el versículo 22, igual la Reina Valera 60, vea lo que dice. Porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí empieza lo complejo, miren. Esta palabra vivificados en el vocablo griego es sopoieo. Sopoieo en la concordancia Strong tiene el número 2227 y es un derivado de 4 raíces etimológicas. Aquí es donde ya se pone complejo. Vean, por favor, vamos a ir paso a paso y si tienen dudas, párenme para que entendamos todos, por favor. El primer vocablo es son, que significa cosa viva o animal. El segundo vocablo, que es la raíz primitiva de la palabra son en griego, es sao, que quiere decir vivir o vida. ¿Sí? Ahora, la segunda palabra de la cual se compone sopoieo, ¿verdad? O la segunda palabra predominante es poieo, que significa poner, prestar, causar, conducir, convertir, purificar, encender o llevar. Esta es un derivado de la palabra prazo. Acuérdese, por favor, que la palabra praxis es un derivado del griego prazo. Entonces, prazo en griego significa practicar o desempeñar algo de manera habitual. Aquí empezamos con lo difícil. ¿Cómo entendemos entonces esta palabra vivificados? Bueno, si usted analiza el texto con profundidad, a raíz de estas dos raíces etimológicas, se va a dar cuenta de algo. Se va a dar cuenta que esta palabra prazo nos habla de algo continuo. Poieo nos habla de qué, de purificar y de convertir y demás. Entonces, nos estaremos dando cuenta que el apóstol Pablo hace una correlación entre el levantamiento de la gavilla con la resurrección de Jesucristo, porque lo que quiere decirnos es que es una sombra de lo que habría de venir. Se ofrecía la gavilla en agradecimiento a Dios por el trabajo y todo lo demás, pero es una sombra muy pequeña, porque Cristo al ser levantado va a permitir una cosecha, recuerde la escatología, de personas que dan fruto.
¿Cuál es ese fruto? Es un fruto de vivificación, es un fruto, y ojo, porque aquí ya vamos a jugar un poquito con los significados múltiples de los textos griegos. Podríamos decir que son frutos de practicar la vida de conversión, de practicar la vida purificada, de recibir de Dios la conducción hacia la purificación. Aquí podemos ocupar toda esta serie de palabras que están derivadas de los textos griegos para hacer una serie de juego de palabras aquí, y todos van a ser válidos. Eso es lo interesante del griego, que el griego, una palabra puede significar muchísimas cosas y las interpretaciones serán válidas desde el contexto inmediato del texto. Ojo con eso, si nosotros analizamos estas raíces etimológicas, vamos a ver a la vivificación como un proceso donde Dios direcciona al ser humano por el camino de la formación del fruto del Espíritu Santo en su propio espíritu. Y ojo, la vivificación bajo el contexto de la fiesta se vería enfocado en el sustento que Dios nos da mediante el fruto del trabajo. ¿Y saben qué es lo curioso? Que como está relacionando el trigo, hay un elemento teofánico. Esto quiere decir que revela de alguna manera el carácter de Dios en el Nuevo Testamento. Es el pan. Entonces, recordemos que el Señor Jesucristo mismo dijo: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Hay que entender algo acá. Vea qué interesante está esto. Si nos ponemos reflexivos, también nos vamos a dar cuenta que hay un orden que nos están mostrando las fiestas. Primero, la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua nos habla de la expiación. Acuérdense que de las últimas clases ya expusimos qué es la expiación. A muy grandes rasgos tiene que ver con libertad psicológica, emocional, espiritual y con el pago de la deuda de nuestros pecados. Pasa ese primer filtro el creyente y pasa un segundo filtro. La fiesta de los panes sin levadura, que fue la fiesta que estudiamos ayer, tiene que ver con el concepto del ofrecimiento voluntario. Ya soy libre, ya tengo la responsabilidad de ofrecerme a Dios. Vamos nuevamente a Romanos 12 para que veamos nuevamente, aunque ya lo vimos ayer, qué es lo que dice la palabra referente a este punto de ofrecernos a Dios. Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vea qué importante. Dios nos libera, pero ahora es nuestra responsabilidad presentarnos delante de Dios. Ya es nuestra responsabilidad. A partir de aquí hay un juego entre lo que Dios hace y lo que debe de hacer el ser humano para ir siguiendo los pasos. Lo vamos a ver mucho en la festividad del Día de la Expiación o el Día de Yom Kippur y el año jubilar. Se los adelanto, pero aquí primero Dios nos perdona para después nosotros perdonar. Entonces, primero, expiación, Dios nos libera. Segundo, nos debemos de ofrecer, puesto que hemos sido liberados del poder opresor del pecado. Y cuando nos ofrecemos, entonces el Señor nos vivifica. No puede el Señor tratar con nuestra vida si no nos ofrecemos. He ahí la responsabilidad del creyente. Y esto es un tema bien delicado. Pero tenemos la responsabilidad de ofrecernos a Dios, y cuando no lo hacemos, Pablo dice en Primera de Corintios: quien desecha esto no desecha a hombre alguno, sino a Dios.
Es una cláusula bien severa para nosotros, pero esa es la realidad. Si no nos ofrecemos a Dios, el apóstol Pablo nos lo dice en estas palabras, no podéis estar en dos mesas al mismo tiempo, o estás en la mesa de Dios o en la mesa de los demonios. ¿Y por qué se hace esta correlación? Porque recordemos que los que ya estuvieron con nosotros en Éxodo lo saben. La mesa de los panes de la proposición, estos panes sin levadura, están íntimamente relacionados también con la fiesta de las primicias. Esos mismos panes que se ofrecen con las libaciones de vino son estos panes que están en la mesa de los panes de la proposición. Entonces, repito el orden. Dios nos libera, nos pide que nos ofrezcamos de manera voluntaria y nos vivifica después de que nos ofrecemos de manera voluntaria. Ahora, esto se relaciona con la resurrección del Señor Jesucristo. El mismo apóstol Pablo empieza en Primera de Corintios 15, donde ya acabamos de leer por allá del versículo 20 y de ahí nos pasamos al 22, empieza a exponer, y esto es bien importante, porque Pablo hace una correlación por algo entre la resurrección de Jesucristo con el ofrecimiento de la primera gavilla. Antes nos dice Pablo, ¿por qué es importante entender esto? A ver, porque la resurrección es garantía de nuestra fe. Vamos a leer Primera de Corintios 15, 14. Primera de Corintios. Primera de Corintios 15, 14 al 14 y de ahí 17. Vamos a ver que en los textos griegos hay un juego bien interesante de palabras y vamos a ocupar una herramienta que es un poquito difícil en el área de la filosofía, sobre todo en el área de la lógica aplicada para interpretar el texto. Vea por favor qué es lo que dice Primera de Corintios 15, 14. Y si Cristo, vamos a leer con detalle por favor, y si Cristo no resucitó, esa sería la condicionante. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si Cristo, versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. A ver, primero vamos a entenderlo. La condicionante sería si Cristo no hubiera resucitado. Entonces, si no hubiera resucitado, nuestra predicación no tiene fundamentos, nuestra fe no tendría fundamentos y aún estaríamos condenados por nuestros pecados a la perdición eterna. Ahora, cuando usted lee en el versículo 14, esta palabra que se traduce como vana, viene del vocablo griego kenos, que significa sin contenido, y en Primera de Corintios 15, 17, la misma palabra vana que se traduce al español viene de otra palabra griega que es mataios, que significa sin valor, sin propósito, sin frutos. ¿Cómo para qué me sirve estudiar esto? Bueno, si sabemos que Cristo resucitó, entonces nuestra fe, ojo, tiene un contenido adecuado. Ojo, tiene un contenido adecuado, puesto que Cristo ha resucitado. Y puesto que Cristo ha resucitado, nuestra fe tiene valor, sí tiene un propósito, que recordemos que en escatología hablaríamos de manera general de la salvación de la humanidad y de manera específica de nuestra salvación. Y nuestra fe tiene frutos. Es bien difícil a veces hacer estas correlaciones en teología, pero recuerde Efesios 2, donde nos dice que la fe es un don de Dios. Entonces, anclándolo con Gálatas 5, diríamos que
La fe, al ser un don de Dios, ocasiona también frutos en el espíritu del creyente, según Gálatas 5. Ahora, segundo punto que expone el apóstol Pablo, es necesario entender la resurrección de Jesucristo porque es la garantía de nuestra resurrección para vida eterna. Vea por favor nuevamente Primera de Corintios 15, ahora el versículo 18. Dice lo siguiente: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Reiteramos, si Cristo no hubiera resucitado, entonces los que tuvieron esperanza en el Señor y murieron hubieran perecido. Perecieron viene del griego apolumi, que es una palabra que habla de muerte y perdición eterna. Por lo tanto, como Cristo ha resucitado, nosotros tenemos garantía de que no vamos a sufrir la destrucción eterna en el infierno. Si nos damos cuenta por qué es importante irnos punto por punto de los textos griegos, porque si no entendemos esto a profundidad, a detalle, entonces, hermanos, pues nuestra fe es una fe hueca. Por eso yo hago mucho énfasis cuando hablamos de este tema en el vocablo kenos. Tu fe tiene contenido, tu fe es sólida, ¿sí? Debemos de creer eso, debemos de estar seguros de que lo que creemos tiene fundamentos. No es una creencia tonta, no es una creencia que pueda debatirse con teorías darwinianas, con teorías evolutivas. No, hermanos. La fe es sólida, la fe tiene fundamentos, ya hablando un poquito más técnico, fundamentos epistemológicos. Busca, por favor, qué es eso al finalizar la clase. Tiene fundamentos epistemológicos sólidos. Ahora, Cristo es comparado con el primer fruto de la cosecha. El vocablo prototocos habla del Señor Jesucristo como el primero de los hermanos revestido de inmortalidad, que se ocupa en Juan 14:19. Vamos a entender propiamente por qué primogénito. A ver, primogénito es una palabra que no solo se ocupa para el primer hijo, sino que se ocupa en la persona de Jesucristo para hablar de su rango eminente y perteneciente a su propia esencia como Dios. Colosenses 1:15, vea lo que dice, por favor. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esta pequeña frase es malinterpretada en los textos griegos por los testigos de Jehová y dicen que Jesús fue el primer ángel creado por Dios. Eso es una herejía y eso viene de la doctrina herética arrianista. Es una herejía. ¿Ok? Veamos también esta contemplación del primogénito de Dios en Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entendamos esto. Si el Señor fuera creado, si Cristo hubiera sido creado, no podría ser adorado. Por eso es importante contextualizar teológicamente. ¿Quién lo está adorando? Ángeles. No eran seres humanos. Ojo con estos datos. Ahora, Romanos 8:29 nos dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito. Ya está hablando de rango, el primero entre muchos hermanos. Entonces, vean la complejidad de esto que nos lleva a la conclusión de que Cristo, al ser comparado con esta gavilla levantada, con este primer fruto de la cosecha que en la antigüedad el pueblo ofrecía a Dios,
Es un símbolo de su resurrección y el apóstol Pablo nos diría en los textos griegos que esto simboliza que Cristo, su resurrección es la garantía expedida por Dios de nuestra resurrección para vida eterna y de nuestra vivificación en Cristo Jesús.